buenas noches y bienvenidos todos a Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Cari. Buenas noches, Eli. Muy buenas noches a todos que nos acompañan a través de la pantalla de Unife. Así es, el día de hoy, como siempre, Rompiendo mi Silencio está innovando en temas. Y es que la violencia del abandono es algo muy serio que debe ser hablado, que debe ser tratado. Porque, Cari, siempre estamos hablando de la violencia que pasan las mujeres, ya sea física, emocional, psicológica, abusos que sufren, ¿no? Hemos hablado también de la trata de personas, o sea, cada tema que se ha tratado. Y el día de hoy vamos a tratar la violencia del abandono. Cuando no hay necesidad de un golpe, de una mala palabra, de una palabra altisonante, de herir verbalmente, solamente es el abandonar. El ignorar, ¿no? Y creo que más allá, sabemos que es doloroso cuando nos abandonan, cuando nos dejan, cuando nos sentimos solos, ¿no? Pero peor es cuando la persona está ahí a tu lado, la persona que tendría que cuidarte, que protegerte, que darte tu valor. Claro, uno se da su valor, ¿no? Pero la persona que tendría que estar a tu lado para apoyarte es indiferente, te ignora, te abandona. Es un dolor, creo que mucho más fuerte que el abandono físico, ¿no? No, ahora imagínate cuando eso viene desde los padres, desde la infancia, cuando un niño no entiende el por qué sus padres lo han abandonado, por qué los padres lo dejaron con vecinos, con parientes o con personas que ni siquiera conocen. ¿Cómo crece un niño con esas heridas del abandono siempre latentes, siempre abriéndose por uno o por cualquier motivo que sucedan en sus días? La persona todo el tiempo está sintiendo esa herida del abandono, ¿no? Es algo que nunca cierra, ¿no? Una herida que siempre está ahí abierta y constantemente, hasta mismo creo que la persona buscando una explicación del por qué, ¿no? ¿Por qué ese abandono? Esa es la palabra clave, ¿no? Y la pregunta que todos esos niños y esas personas que han pasado por estas heridas del abandono se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me abandonaste? El día de hoy vamos a estar hablando con una sobreviviente, con una mujer muy tenaz, con una mujer muy valiente y muy fuerte que nos va a contar su historia, que no solamente pasó por el abandono de sus padres desde niña, sino que a lo largo de su vida pasó por muchísimas cosas. Karina, estábamos escuchando la historia de ella y realmente es algo muy fuerte, solo enlistar todo lo que esta mujer pasó. Sí, la verdad que sí. Una cosa tras otra, ¿no? Como que la persona no termina de recuperarse de una pérdida, de un abandono, que viene otra. Y todo por estas heridas. Así que vamos a ver este informe y ya regresamos con nuestra historia del día de hoy y también con nuestra psicóloga que el día de hoy va a estar apoyándonos. Así que ya ponemos a disposición el número telefónico, está apareciendo en su pantalla. Si usted quiere contarnos su historia, si quiere hacer una pregunta, aproveche ya de una vez a hacer su pregunta o a contar su historia. Recuerde que son muchos los mensajes que llegan y vamos contestándolos a medida que se van recibiendo. Así que vamos a ver el informe y ya regresamos. La violencia del abandono en México es una realidad desgarradora que afecta a numerosos individuos en todo el país. El abandono puede manifestarse de diversas formas, desde la negligencia emocional hasta el abandono físico de niños, adultos mayores y personas con discapacidades. Estas situaciones desencadenan una serie de consecuencias perjudiciales para las víctimas y la sociedad en su conjunto. En el caso de los niños, el abandono puede privarlos de una infancia segura y afectuosa. Muchos de ellos se ven obligados a enfrentar dificultades extremas, como la falta de vivienda, la falta de acceso a la educación, la manufacturación y la exposición a entornos peligrosos. Estas circunstancias incrementan el riesgo de que los niños sean víctimas de violencia física, emocional y sexual, así como la explotación laboral y el reclutamiento por parte de grupos delictivos. El abandono de los adultos mayores también es un problema creciente en México. Muchas personas de la tercera edad son dejadas a su suerte, sin el apoyo emocional, financiero y de atención médica que necesitan. Esto los coloca en una situación vulnerable y los expone a diversos riesgos, como la pobreza, la soledad, el abuso y la falta de acceso a servicios de salud adecuados. Además, la violencia del abandono afecta especialmente a las personas con discapacidades, quienes a menudo se enfrentan a la discriminación
y en la exclusión social. La falta de apoyo y cuidado adecuados pueden limitar su participación en la sociedad y dificultar su acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud. La violencia del abandono tiene un impacto significativo en la salud física y mental de las víctimas. Los individuos abandonados experimentan altos niveles de estrés, depresión, ansiedad y traumas psicológicos. Además, pueden desarrollar comportamientos autodestructivos como el abuso de sustancias como una forma de hacer frente a sus experiencias dolorosas. Y bien, ya tenemos aquí en nuestra sala a la señora Josefa Gómez Cervantes y a nuestra psicóloga Carla Hernández. Muchas gracias a las dos por asistir hoy a Rompiendo mi Silencio, estar aquí con nosotros, a usted, señora Josefa, por armarse de valor y contarnos de esta historia tan sorprendente que tiene de vida, ¿no? Y también a la licenciada Carla, ya una amiga de la casa. Licenciada, mucho gusto. Mucho gusto estar acá nuevamente. Licenciada, antes de que empecemos con la historia de la señora Josefa, que vamos a necesitar, ¿no?, un tiempo para poder elaborar bien su historia. Licenciada, ¿cómo afecta el abandono desde la niñez a las personas? Porque sabemos que a lo largo de la vida todo el mundo va a experimentar algún abandono, ¿no? Los amigos, se cambia de escuela, entonces se separan de los amigos, algún amigo que se va y no avisa que se va, muchas personas que pierden su matrimonio, que son abandonadas por sus parejas, ¿no? O ya las personas, como decía nuestro informe, personas ya adultas, ¿no?, que son abandonadas por sus hijos. Pero cuando un niño es abandonado, cuando apenas está empezando a vivir, ¿cómo afecta esto la vida de este niño emocionalmente, psicológicamente? Mire, la verdad es que la pregunta es sumamente interesante y es muy importante recalcar que la infancia es la etapa primordial de un ser humano, ¿no? No es como tal que lo que suceda en la infancia determina la vida adulta, no es así, pero sí tiene un impacto muy fuerte. Entonces, cuando esta persona, su primera línea de relaciones personales es su familia, son sus padres, sus hermanos y demás. Y cuando no hay esa cercanía, esa proximidad con los padres, ahí tiene un impacto realmente negativo para los niños, porque no saben cómo vincularse, no saben cómo relacionarse con los demás. Y entonces, cuando son adultos, tienen dificultades justamente en ese aspecto, ¿no? Al momento de formar un vínculo con los demás o al momento de relacionarse con otras personas. Son personas que de pronto mantienen relaciones muy superficiales, nada íntimo, nada profundo con los demás, porque justamente no han sabido vincularse, ya que su primer línea de vínculo está completamente dejada a un lado, ¿no? Y pues como estábamos hablando, el abandono no solamente es físico, ¿no? No solamente se puede abandonar a un niño saliéndose de la casa y dejándolo y ya, sino que también estando dentro de la misma casa, viviendo quizá los padres allí, a través de los descuidos que se tienen hacia los niños, la persona puede sentirse abandonada, puede sentirse totalmente descuidada, y eso también genera el mismo impacto. Cuando adulto la persona puede desarrollar depresión, es más fácil que desarrolle ansiedad, y también pues esta parte de las relaciones va a ser muy conflictiva para él o para ella. Y sucede que la persona, tipo que ella identifica desde el inicio de, bueno, yo soy aprensiva, yo me separo de la gente, yo soy más cohibida, y ella asume que es por ese abandono, o no, la persona vive años de su vida pensando que ella es así, que su carácter es así, que ella no habla con nadie porque ella es así, sin pensar que eso viene del abandono. Bueno, en ocasiones hay personas que son un poquito más autoanalíticas y sí pueden decir, no, realmente porque yo nunca me vinculé con mis padres, yo nunca tuve una relación tan estrecha con ellos, pues sí, mantengo relaciones un poco, soy más desconfiado, desconfiada, y no me puedo vincular con tanta facilidad. Soy de esa forma, no muy aprensiva, no puedo platicar mucho, etcétera. Pero hay otras personas que sí pueden pasar toda su vida sin darse cuenta que eso les impactó, ¿no? Que solamente se dan cuenta que tienen esa personalidad, pero realmente no saben de dónde vino, cuando en realidad sí tiene un origen, ¿no? Que sí tiene una raíz que es pues, que probablemente desde la infancia. Wow, muy interesante. Y bien, ya estamos empezando a entender, ¿no?, y a conocer un poquito más de lo que es la herida del abandono, porque como lo menciona licenciada, muchas personas pasan toda su vida con este tipo de acciones, con este tipo de reacciones a su comportamiento hacia los demás, y no entiende que todo esto puede
acaso venir de este abandono que haya sufrido desde su infancia, ¿no? Así que ya vamos aprendiendo un poquito acerca de este tema y como les mencionábamos, nuestras líneas telefónicas están a su disposición. Quizás con este pequeño enseñamiento que nos acaba de dar la licenciada, usted ya puede empezar a identificar que quizás usted pasó en su infancia este abandono, quizás no fue físico, pero fue emocional, quizás vivió con padres ausentes, padres que no estuvieron ahí para usted y a lo largo de su vida, de su adolescencia, de su adultez, usted ha vivido una serie de situaciones que le llevan a pensar que quizás todavía cargue estas heridas del abandono. Así que puede comunicarse con nosotros. Hay voluntarias dispuestas a escucharte o si tienes alguna pregunta para la psicóloga estaremos respondiéndolas. Vamos a esta pequeña pausa y ya regresamos. Bien, y ya estamos de regreso con todos ustedes y ahora sí vamos a conocer la historia de la señora Josefa. Señora José, cuéntenos, fuera del aire usted nos estaba comentando que usted fue abandonada por sus padres desde bebé. Sí, yo no sabía, ¿no? Pero pues me contaron que mi mamá se casó muy chiquita, de 13 años, y yo nací pues ella siendo una niña también, y ella no podía cuidarme, y la persona esta me adoptó. Yo crecí bien con ellos, pero con el paso del tiempo, pues yo nunca sufrí maltratos, pero nunca disfruté mi niñez, porque luego me empezaron a mandar a hacer los quehaceres de la casa, a hacer todo, y yo era una niña. ¿Desde qué edad usted se acuerda? Porque usted nos comentaba precisamente eso, ¿no? Como 8 años, 9, yo ya empezaba a hacer tortillas en el campo. De 8 añitos, chiquitita, ¿no? Sí. ¿A esa edad usted se acuerda un poquito más para atrás, no? Más o menos. Ya no, porque de esa edad yo ya empezaba, me mandaban para hacer de comer, ir al campo y pues no me gustaba, me daba mucho miedo. Ahora, esta familia que la acogió era una pareja, me comentaba que era una pareja ya de personas mayores, sí, que ellos nunca le pegaron, no, nunca la maltrataron, fueron amorosos. Sí, me quisieron, ellos todo me daban, pero con el tiempo yo crecí y ya me empezaban a hacer todo eso, pero porque decía que era yo mujer, por ser mujer tenía yo que aprender a hacer todo ese trabajo, porque no querían que yo iba a la escuela porque pues la mujer no servía más que para tener hijos, casarse. Y yo me daba miedo, yo pensaba, ¿por qué? ¿O por qué nací? Y yo decía, ¿por qué vine al mundo? No entendía toda esa situación de mi niñez porque yo quería jugar, quería, así como todos los niños, pero no había esa oportunidad. Me decían que no, me amenazaban con pegarme, pero no me pegaban. Pero yo siempre me sentía como triste, como algo así diferente de los demás. Como que algo no encajaba. Sí, es algo que yo buscaba un refugio con otros niños, pero aún no había esa situación. ¿Usted nunca llegó a preguntarse, ¿será que soy adoptada? ¿Será que no soy? Pues nunca me imaginé creyendo que eran mis verdaderos padres. Ese era pues crecí con ellos de bebé, ¿no? Y ellos eran mis papás porque pues yo les pedía algo, me daban, pero vivíamos en la pobreza. Que si yo les decía, pues quiero un zapato, pues no lo hay porque ya no podían trabajar, no generaban dinero esas personas. Y me acuerdo que yo sacaba los zapatos de la basura, de un color azul y un color negro, así me vestía mi pie, pero yo así me iba a la escuela. No podía hacer ni la tarea en la escuela porque llegaba para hacer de comer. Muy niña yo sentí que sufrí mucho. Golpes nunca me dieron, pero yo sentía que no disfrutaba mi niñez, porque yo ya nací con esa obligación de hacer todo en casa, barrer, trapear así.
¿no? Más porque ellos eran ya grandes. Sí, Es como que usted tomó esta responsabilidad de cuidar de ellos. como una obligación mía, porque eran mis padres, yo los cuidaba, yo todo. Y de 10, 12 años, pues ya salí de la escuela y es cuando a mí más se me infundió esa responsabilidad. Pues yo decía, son mis papás, los tengo que cuidar. Y mi mamá se enfermó de la mitad del cuerpo, que le dio la embolia, y yo lo cuidaba, yo lo bañaba, yo lo vestía, yo lo llevaba al baño, todo así. ¿Qué edad tenía usted cuando ella se enfermó? Yo tenía 12 años y ella duró 12 años enferma con la embolia, pero yo no tenía dinero para curarlos. Sufrió mucho así enferma. Y sí era algo desgastante para mí porque yo no encontraba una salida, un camino para mí, ¿no? Ayudarles a ellos. Y lo que hacía es encerrarme y llorarme. Llorar. Y en las noches yo me acostaba en el patio de la casa y miraba las estrellas. Era el único consuelo que tenía. Tuvo que madurar muy de golpe, ¿no? Sí. Yo agarré la obligación como el jefe mayor de esa casa, de esa familia. Aunque ellos tenían más hijos, pero no iban a verlos, porque estaba yo. Me decían, tú tienes la obligación de cuidarlos porque por eso estás ahí. Y yo decía, pues son mis papás, yo los cuidaba, les ayudaba, la verdad. Yo me desvelaba en las noches, yo veía forma cómo generar dinero de 12, 14 años. Ya llevaba yo esa situación, yo ya sabía la obligación de mi casa, era mi casa. Y yo mandaba, yo decía, aquí se va a hacer lo que yo digo. Con 12 años. Sí, me volví grosera, prepotente, odiosa. Mi corazón tenía odio así. Yo decía, si fuera una hormiga, yo lo desaparezco de este lugar. Yo era bien odiosa, peleonera, peleaba con la gente, con los vecinos. Era una autoridad que yo tenía. Y no me dominaban porque yo era esa mujer ya de 14 años. Ya empezaban a verme los señores y llegaban para que ellos querían que yo me casara con ellos, yo les decía que no. ¿Cuántos años me dijo? 14. 14 añitos. Y señores ya más de 20 años, 30 años, feos, todos así llegaban. Y yo me daba un miedo, decía yo no, decía no. Y me decía mi mamá, cásate con él, te va a ir bien. Le digo, ay no. No le digo, el día que tú mueres, ese día me voy de aquí, no me voy a casar con nadie de aquí. ¿Pero por qué ellos le decían que se casara? ¿Tenían ellos miedo de que usted se quedara sola? Pues yo creo que sí. Sí será su miedo porque pues nunca me decía la verdad. Viví engañada. Ya cuando ellos se sentían más enfermos, me llaman y me dicen, yo quiero hablar contigo porque nosotros no somos tus padres. Y es cuando, uy, me da el bajón así, digo, bueno, ¿qué hago? Wow. Sí, allí es donde yo empecé a hacerme más rebelde, más. Mi corazón había un odio insoportable. ¿Hacia ellos? Sí, hacia mis padres también, los verdaderos, porque como fui adoptada, ellos me dijeron, nosotros no somos tus padres. Fulano son tus papás y te vas con ellos. ¿Qué edad tenía cuando finalmente ellos le dijeron la verdad? Ya como 18 años. Okay. Pero allí yo ya no, yo les contesté muy mal, le dije, yo ya no los necesito a ustedes ni a mis padres. No, porque ahora soy yo la que va a salir adelante. Y me voy, le digo, porque yo estar aquí en el pueblo, no es para mí. Ahora, licenciada, estamos escuchando una historia bastante fuerte, ¿no? De una chica que vivió toda su vida con sus padres pensando que la vida que estaba viviendo era lo normal, lo que vivían todos, pero como una espinita allá atrás que le decía, pero no, ¿por qué los demás pueden vivir una vida diferente y yo así? ¿Cuánta gente no hay así allá afuera, no? Sí, exactamente. Y justo lo que ella estaba comentando genera un impacto, ¿no? Porque ella se entera que ella fue abandonada por sus papás, o en este caso por su mamá, que era una adolescente, ¿no?
a la misma edad que ella, ¿no? A la misma edad que ella se entera, ella era la edad que tenía su mamá, y causó en ella un impacto tan grande que se cuestiona incluso la vida, ¿no? Yo me quedo pensando también lo que ella mencionaba, ¿no? Ella normaliza la forma en la que ella era criada, de decir, bueno, yo tengo que ver por ellos, tengo que cuidarlos, tengo que asumir la casa, pero cuando le dicen eso, entra como ese conflicto de ¿por qué yo lo tengo que hacer? ¿No? Si ellos tienen otros hijos, como ella estaba hablando, ¿no? Ellos tienen otros hijos, ¿por qué tengo que responsabilizarme por eso, ¿no? Y como ella dice, genera ese impacto en donde la persona se vuelve aún más rebelde, se vuelve más agresiva, porque de alguna forma la persona genera tantas emociones dentro de ella que no sabe cómo externarlas. Y la forma de pronto más fácil que se encuentra es a través de la agresión, a través de la conducta violenta, de las conductas de riesgo, ¿no? De manifestar lo que está sintiendo. No, y la respuesta de ella. No, yo me quedo preguntando dos cosas. La primera, por ejemplo, ella no sabía que había sido abandonada, ¿no? Pero igual cargaba con muchos sentimientos. Con muchos porqués. Sí, aunque un niño no sepa que fue abandonado, no sepa su verdadera historia, piense que quien lo está criando es su verdadera familia, puede internamente de cierta manera sentir que no pertenece a ese lugar. Hay algo que como que le detona y le hace decir, no eres de este lugar o de esa familia. ¿O qué pasa en la cabeza de un niño que es abandonado pero en realidad no sabe que fue abandonado? No, pues en realidad como tal no es que esa persona lo intuya, ¿no? Quizá también los padres, por más que buscan ser unos padres verdaderos con esa persona, llegan a tomar ciertas actitudes, ciertas conductas que hacen una distinción probablemente entre los hijos y la hija adoptiva, ¿no? Que de alguna forma le hace sentir de, bueno, ¿por qué de alguna forma yo recibo este trato y ellos no? O algo parecido, ¿no? O como un sentido de no pertenencia. Exactamente, un sentido de no pertenencia, pero más por la conducta que los padres asumen hacia los hijos que por realmente el niño que lo intuye como tal, porque realmente no existe algo que la persona pueda notar, ¿no? Es que a mí me abandonaron cuando era niño, no es así. Pero ciertamente las conductas que hay a nuestro alrededor pueden hacernos dudar de pronto si realmente yo pertenezco a ese núcleo familiar o a ese ambiente, ¿no? Es que depende mucho también, ¿no? Porque hay niños que han sido adoptados y que conocen que desde niños que son adoptados, pero nunca han sentido ese sentir de no pertenencia, ¿no? Porque los padres los han hecho sentir como parte de la familia, ¿no? Y como usted dice, licenciada, quizás inocentemente o sin querer hicieron esta distinción entre ella y sus hermanos, ¿no? Y realmente la hubo, porque como ella decía, o sea, sus hermanos no hacían lo que ella hacía. Ellos ya tenían una vida, ellos ya vivían distinto y ella tenía que cuidar, ella tenía que lavar, ella tenía que hacer todas estas labores que sus hermanos no. Entonces, de alguna forma es porque yo tengo que cargar con esa responsabilidad teniendo yo más hermanos, y de alguna forma esta distinción en conductas es lo que le hacía a ella pues no sentirse tan cómoda en su ambiente familiar. Wow, no, muy fuerte, ¿no? Así que, señora José, ¿crece usted en esta situación, en esta familia con padres que de alguna manera u otra fueron buenos padres porque aún en la escasez le proporcionaron un techo, comida? Ya como eran personas mayores, usted pasó a ser, digamos así, la líder de esta casa. Se entera ya a los 18 años, ya me imagino yo que poco más madura, se entera de que no son sus padres, le dan el nombre de sus verdaderos padres. ¿Los conocía? Sí, sabía quién eran. Yo me imagino el dolor, o sea, de saber que esa persona que tú veías pasar por tu casa, de esa persona que quizás en ocasiones especiales iban a tu casa, comían en tu mesa y que nunca revelaron que eran tus papás, que ellos te abandonaron y te dejaron ahí. Debe ser algo sumamente difícil. Tenemos que ir a un corte, pero regresando de ese corte, usted nos va a contar qué pasa cuando usted decide irse de casa. ¿Vale? Vamos a ese corte y ya regresamos.
¿Te perdiste alguno de nuestros programas o quieres verlos nuevamente? Te invitamos a entrar a nuestro canal de YouTube Rompiendo mi Silencio. En él encontrarás todos los episodios anteriores para que puedas disfrutarlos en el momento que desees. Suscríbete y mantente al tanto de las historias inspiradoras y los consejos de los mejores especialistas. Siéntate. No tengo tiempo para sermones. Dije siéntate, Lu. Lu, Will estaba bien hasta que tú apareciste. Pero ahora que regresaste, tienes responsabilidades con él. Oye, después podemos hacer el viaje. ¡Mentira! ¡Mentira! Will no es un saco que cuelgas en el armario y solo lo sacas cuando lo quieres usar. Entiende que su vida está en juego. Él no está aquí por ti. Tú estás aquí por él. Oye, deja de gritarme. ¿Tú crees que yo quería esto? Yo no tuve la culpa. Cuando Will nació, sentí miedo de... ¡Cállate, por favor, sí! ¡Cállate! Entiendo lo que dices, pero yo no huí de mi familia. Trabajé todos los días para ellos porque es lo que un hombre hace. Bien, Phil. Ganaste. Amigo, eres un hombre mejor que yo. ¿Eso te hace feliz? ¿Se lo vas a decir a Will o no? No voy a hacer el trabajo sucio por ti. Bueno, lo llamaré del camino. Sí, haz lo que quieras. Sí, lo haré. En la famosa serie El Príncipe del Rap, el personaje de Will Smith experimenta el abandono de su padre biológico cuando era tan solo un niño. Me salió un trabajo que no puedo dejar, así que vamos a tener que posponer nuestro viaje un poco. ¿Me entiendes? Sí, correcto, está bien. Solo un par de semanas. Entiendo. Tal vez un poco más. Sí, está bien, sí. No. Yo te llamaré la próxima semana y arreglaremos los detalles. ¿Sí? Sí. A lo largo de la serie, se aborda la sensación de abandono y el impacto emocional que esto tuvo en su vida. La ausencia de su padre afectó significativamente a Will, generando sentimientos de rechazo, inseguridad y una búsqueda de aprobación y afecto. Lo lamento, Will. No, creo que fue lo mejor para mí. Will, no está mal si te enojas. ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez. Quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo. El abandono de su padre dejó una profunda huella en la vida y la personalidad de Will, contribuyendo a su necesidad de encontrar pertenencia y amor en su nueva familia. A medida que avanza la serie, se exploran las complejidades emocionales de Will en relación con su padre ausente, lo que influye en sus acciones, su perspectiva sobre la vida y sus relaciones personales. ¡No me envió ni una maldita tarjeta, así que el diablo! No me hizo falta ni me hará. Will. ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él. Tendré un gran trabajo, me casaré con una linda chica, tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. ¿Cómo es posible que no me quiera? Y es una escena que se vive en muchos hogares aquí en nuestro país. Es una serie, es ficticia, pero es la historia de la señora Josefa, es la historia de María Hortensia, que nos manda su mensaje, es la historia de Julia, que también nos manda su mensaje. María Hortensia nos dice: me dieron en adopción a los 5 años y hoy, a mis 58 años, no puedo sanar las heridas de aquel entonces. No, son
muchísimos, 53 años. Sí. 53 años con esta herida. Una vida, ¿no? Toda una vida. Y no nos cuenta más, simplemente nos comparte estas pequeñas líneas, pero aquí podemos ver que si ella no ha podido sanar, si ella tiene hijos, si ha tenido nietos, muy seguramente esto ha repercutido también en su día a día, ¿no? Claro, sí, es algo que queda marcado en la persona. Hay personas que también por sus estrategias de afrontamiento de pronto no lo viven tan fuerte o lo logran superar conforme avanza el tiempo, pero no mucha gente lo hace. Realmente hay muchas personas que siempre se cuestionan el por qué, justamente como estábamos viendo en la cápsula, ¿no? ¿Por qué no me quiso? Sí. ¿O por qué no me quiere? ¿Será que alguien realmente me va a querer alguna vez? ¿No? Y cada vez que se vinculan con alguien, siempre están como cuestionándose esa parte. ¿Será que nunca me va a abandonar? ¿Será que realmente me quiere? ¿Su amor es honesto? ¿Su amor es sincero? ¿O no lo es? Y por lo tanto también esa persona no puede mostrar el afecto también para los demás, por este miedo a que le rechacen, por este miedo a que realmente sea la única que está dando amor o afecto y no lo pueda recibir. No, tremendo. Creo que tenemos más mensajes, Cari. Sí, no, yo te iba a comentar de la serie también, que como vemos como muchos altos y bajos, ¿no? Porque por momentos no necesito, estoy bien, por momentos ¿por qué no me quiere? Y por momentos voy a ser el padre que no fue conmigo. Creo que son muchas cosas que una persona se plantea, ¿no? Y quizás el día de mañana con sus hijos quizás no lo abandona, pero ejerce otro tipo de cosas que pueden terminar dañando, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? También quizá traducen este afecto o esa necesidad de afecto de otras formas, ¿no? Y ahí vemos también padres que se viven todo el tiempo trabajando para dar lo mejor y también no prestan la atención necesaria, pero dicen, es que yo le voy a dar lo que mi papá nunca me dio, por ejemplo, ¿no? Y se enfocan en eso y se esfuerzan tanto por eso. Y realmente es cierta, estos picos de los que mencionaba usted de emociones, realmente solo detonan uno solo, la emoción de la tristeza. La tristeza y el enojo es algo que se suele confundir mucho por su manifestación. Ahí pareciera que estaba él enojado, ¿no? Y por eso que él gritaba, por eso que él decía, ay, no necesito de nada, yo estoy bien así, pero al final él llora porque lo que realmente él estaba sintiendo era una tristeza muy grande por saber que no había alguien a su lado que lo apoyaba, ¿no? O que alguien que lo amaba o alguien que iba a estar allí incondicionalmente como lo sería un padre, ¿no? Para ellos, ¿no? Julia, como les comentaba, dice, yo pensé que lo había superado. Mi infancia fue difícil. Mis papás me rechazaron por ser mujer. Ellos querían un niño y me dejaron a los 5 años. Y veía sus golpes, veía sus pleitos y me culpaba a mí misma porque pensaba que era por mi causa. Hoy, con casi 40 años, me deprimo cuando mi pareja habla de otras mujeres. Hasta hoy me di cuenta que es por el rechazo de mis padres. Siento que él también me rechazará y preferirá a otras personas antes que a mí. ¿Cómo puedo superarlo? Bueno, primeramente ya tomó un primer paso, ¿no? Que en este caso es este reconocimiento. Cuando yo me doy cuenta que realmente tengo un problema que está enraizado en otras cosas, ese es el primer paso. El segundo paso es también disponerse a dejar las cosas atrás. Porque una cosa son mis papás y otra cosa son la persona que tengo actualmente. No podemos comparar a una con la otra. Así como no me gusta a mí ser comparada de pronto con otras mujeres o comparada con un hombre, en este caso cuando ella era niña, yo no puedo comparar a mis papás con mi pareja actual. Entonces yo tengo que empezar a hacer una separación y ver una diferencia entre eso y trabajar muchísimo en la seguridad que yo tengo, ¿no? En saber que yo como nací estoy bien. ¿No? Es un trabajo muy, muy arduo en esta autoestima, en lo que yo soy, en mi personalidad, para que entonces no tenga ningún miedo al momento de relacionarme con los demás. Entonces sí es un trabajo que requiere ella hacerlo, necesita trabajar en sí misma, ¿no? En esta parte de la autoestima, en su seguridad, para que deje de compararse, porque de pronto la pareja no la compara, de pronto solamente menciona, mira, ella su cabello se le ve bien o cualquier cosa, y ella lo toma algo personal y realmente no tiene por qué personalizarlo, ¿no? A veces hacemos demasiadas inferencias o demasiados pensamientos o distorsiones en nuestra memoria, en nuestra mente, que nosotros no estamos, le estamos asignando a la persona una intención que no es. Claro. ¿No? Entonces necesitamos identificar realmente eso. ¿Será que él me está comparando o soy yo la que lo está haciendo? Y también empezar a parar estos pensamientos, ¿no?
Bien, importantísimo, ¿no? Este dato para todas las personas que nos están viendo y tienen esa misma pregunta que hizo Julia, ¿cómo superarlo? Allí está la respuesta de nuestra profesional. Ahora, señora Josefa, usted nos mencionaba que le dicen la verdad y usted los afrenta, se enoja, crea odio contra ellos y decide marcharse. Pero antes de eso, ellos fallecen. Sí, fallecen y me quedo sola, me quedo triste, porque al morir ellos, yo sentía que era un apoyo para mí. Pero de ahí yo empecé a enfermarme, a sentirme como vacía, sentía miedo de enfrentar a la vida porque ellos eran un apoyo para mí. Pero al morir me sentí tan mal, que empecé con el estrés, la ansiedad. Empezaba, o sea, yo como que me llamaba la intención de tomar, pero yo decía no lo voy a hacer porque no me va a vencer a mí porque yo soy fuerte, ¿no? Y seguía. Pero me enfermé así, en mi corazón se sentía mal. Yo iba a los doctores y me decían, el doctor, tú no tienes nada. Y yo decía, pero si yo me siento enferma. Me daban medicamentos y no. Visité un doctor de Miami. Él me dijo, tú no tienes nada. ¿Se fue a Estados Unidos? Sí. Cuando usted decide dejar su casa, ¿se va? Me voy al norte. ¿A Estados Unidos? Al norte ¿Con qué pensamiento? ¿Queriendo buscar una vida nueva? Sí. Yo salí de irme con la intención de encontrar mi marido. Yo iba a buscar mi marido porque él iba a ser una base para mí. ¿No conocía a nadie? No conocía. Pero fue con ese pensamiento de encontrar una pareja. Sí, y de irme y quedarme vivir allá y ya no regresar jamás al pueblo. ¿Cómo fue ese trayecto de irse? Pues nos contrataron y nos engañaron, que nos iban porque nos juntamos varias personas y nos fuimos. Y nos dijeron que nos iban a arreglar los documentos allá en Estados Unidos y no fue así, fue pura mentira. Yo trabajé con una persona de ahí, me trataba muy mal, pero sí estuve 3 años allá, después me vine. Pero esa señora me enfocaba más odio, más. Yo me agarraba con ella de palabras y no le tenía miedo. O sea, yo era una mujer peleonera, sin piedad. Si se caía alguien ahí que se quedaba, yo lo pisoteaba. Tal cual vimos en la serie, ¿no? Su reacción aparentemente era de rabia, pero en sí era toda esa tristeza que usted estaba cargando adentro, sí. ¿No? Pues sí, era mucho. Yo sentía que mi corazón explotaba, que me dolía. El doctor me desahució y me dijo, tú ya no hay medicina para ti. Y salí de ese doctor, un cardiólogo, y me seguí caminando en las calles para que me atropellaran. Yo me cruzaba en las avenidas con el semáforo verde. Se paraban los carros, me gritaban, me decían, y yo les contestaba igual. Pero así yo decidí morir. Perdió incluso las ganas de vivir. Sí, yo le decía a las personas que mejor era morir y no seguir más, porque no soportaba. Yo duré 17 años mal del corazón. Nunca los doctores me sanaron. Porque era algo más emocional, ¿no, licenciada? Exactamente. Nosotros somos seres conectados. A veces pensamos que esta parte mental o emocional no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, pero en realidad tiene todo que ver y tiene manifestaciones físicas también. Hay personas que incluso tienen enfermedades que van y buscan un diagnóstico, principalmente lo que es enfermedades a nivel de pecho, corazón, estómago, espalda, cabeza. Todo ese tipo de conexiones están ligadas a las emociones. Entonces hay veces que la persona tiene problemas estomacales, gástricos todo el tiempo y va a hacer tratamientos y no encuentran nada. Igual en este caso, en el caso de ella, era más el tema del corazón, ¿no?
hacen estudios, hacen tratamientos, pero en realidad no hay nada porque la raíz de ese problema no es algo físico realmente, sino es una cuestión emocional que se manifiesta a través de lo físico porque la misma persona no sabe cómo externarlo ni cómo lidiar con ello. Entonces manda alguna señal al cuerpo, decir algo no está bien, tienes que hacer algo, ¿no? Y eso es lo que acontecía con ella. Wow, no, hoy estamos aprendiendo bastante, licenciada, ¿no? Todos estos aspectos y todas estas situaciones que pasan las personas que lo pasan cegadas, ¿no? Porque no conocen el proceder, digamos así, de un malestar físico o no conocen el proceder de un sentimiento o de una emoción que viven diariamente y no saben el por qué o de dónde surge. Y todo esto surge precisamente de haber vivido un abandono, ¿no? Ahora, señora Josefa, es una vida que yo creo que ahora que usted la recuerda, usted dice, ¿cómo sobreviví? Así es. No, porque usted por allá sola, sin nadie, queriendo morir, aventándose a los carros, señora Josefa. O sea, ¿en verdad usted quería acabar con su vida ahí? Recuerdo una vez que me subí a un puente y de ahí me quería tirar, pero yo veía los carros que pasaba, pero me faltaba valor para tirar. Y decía, ¿y si me mato? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a estar mi cuerpo? O sea, venían cosas en mi mente y mejor me bajaba. Me seguía caminando para que me atropellaran y nadie me atropelló. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Ahora usted decide regresarse. ¿Por qué se regresa? A ver a mi mamá. ¿Su mamá biológica? Así es. Ok. Y llego porque eran vacaciones, yo voy a ver a mi mamá. Pero llegando ahí, pues veo más hermanos, hermanas. Y me dicen, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú quién eres? No te conocemos. ¿Usted no había hablado con ellos antes del tema, ni de que usted ya sabía la verdad? No. Ok. Y ellos ya lo sabían. Por eso es que yo llegué y me dice, ¿y tú quién eres? Un hermano me dice, a ti no te conozco. He oído hablar de ti, dice, pero no te conozco. Y le digo, pues yo soy tu hermana. Y él dice, es que yo no te conozco, nosotros no sabíamos, oíamos hablar de ti, pero no, de que te fuiste no sabemos nada. Pero regresé. Pero ya regresé diciéndole a mi mamá que por qué me abandonó, que por qué, o sea, yo le decía, le reclamaba y ella no me contestaba. Lloraba porque era una niña también cuando nací yo. No sabía su respuesta, no tenía la respuesta. Hasta la fecha no lo tiene. Sí. Es que como usted dice, ¿no? Una niña, ¿qué respuesta puede tener? No, ella no sabía lo que estaba haciendo. Me imagino que fue muy difícil. O sea, el hecho de vivir todo lo que vivió, pasar por todo lo que vivió y decidir regresar solamente como para liberar esa frustración y esa rabia contra su mamá y reclamarle y decirle todo lo que usted estaba sintiendo, ¿la alivió de alguna forma? No. Yo me seguía mal, más me hundía, más. Yo decía, mejor me voy, me salía. Porque sí, era algo, para mí era algo feo, que no lo lograba entender. Aunque ya había salido y conocer más, no lograba entender por qué pasaba esas cosas, por qué, ¿no? Su mamá no sabía darle una respuesta, ¿no? De por qué, pero en ese momento que usted regresó, ¿la aceptaron o cómo fue? ¿Cómo la recibieron? Pues sí, ella me recibió bien, mi papá también, pero hasta ahí se quedan lejos. No siento esa comunión con ellos, no hay un acercamiento, yo no siento nada por ellos, porque no crecí con ellos. Yo quiero acercarme a ellos, pero no hay confianza como madre e hija. No hay esa confianza. Si yo me duele algo, no le puedo decir. O me pasa algo, yo no le puedo contar, porque no tengo confianza. ¿Y con su padre, cuando usted lo enfrentó a él, cómo fue con él la situación? Me dice, déjame, no me atormentes más. Cuando usted le estaba haciendo las preguntas a él. Sí, me dice, no me atormentes con tus palabras.
pues que es que vivían muy sometidos a sus padres, ellos también, porque vivían en una ignorancia, pues hace cerca de 50 años, pues en esos tiempos era difícil. Sumamente difícil, ¿no? Comprender también a las personas ya mayores y los pensamientos, y como la señora Josefa menciona, ella creció en un pueblo donde las tradiciones son más cerradas, ¿no? Son muy distintas, y ahora que ella lo está mencionando y que está mencionando que su papá le dice, no me atormentes más, seguramente él vivía con eso, ¿no? Como un tormento en su día a día de haberla abandonado. Igual la mamá nunca tuvo una respuesta y no sé, yo siempre estoy defendiendo a todo el mundo, pero me imagino que no les deslinda de la culpa de haberla abandonado, pero ellos también pasaron un momento difícil, ¿no? Claro, exactamente, y ese es otro de los puntos importantes de pronto también para ayudarnos a sanar las heridas, que es colocarnos en el lugar de la otra persona. Aunque va a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué voy a verle de bueno a mis papás en este caso que me abandonan? El ser empático me ayuda de pronto a darme cuenta que tanto ellos como yo, tanto yo como ellos, ¿no? Fuimos víctimas de una situación, o de un momento, o de una circunstancia. En este caso estamos hablando de una adolescente, 13 años, que queda embarazada en una cultura en la que era una cultura en donde la mujer pues se tiene que trabajar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y probablemente con 13 años no se esperaba que ya quedara con hijos, ¿verdad? Entonces queda mal visto, ella en la mejor también, como en el caso de ella, con deseos de hacer otra cosa en la vida, no solamente dedicarse al hogar, sino estudiar, hacer algo más, y verse con ese límite, ¿no? Y con la obligación de quedarse en casa con alguien más. Entonces todo eso genera en ella un conflicto tan grande que quizá la solución más rápida, y no por eso la mejor, fue, pues la dejo con alguien que la va a cuidar, que va a poder hacer por ella lo que yo no voy a poder hacer, porque yo no sé ni cómo hacerlo. Claro. ¿No? Entonces, insisto, no es justificable, pero se entiende la condición. Entonces, cuando yo hago este análisis desde la visión de la otra persona, entendiendo el contexto, me ayuda de alguna forma también a sanar lo que yo estoy sintiendo. Bien. Wow, el tiempo se nos ha ido volando el día de hoy. Ahora, señora Josefa, ¿quién es usted el día de hoy? Porque usted nos comenta que usted sanó. Gracias a Dios usted pudo sanar. Cuéntenos cómo fue ese proceso para usted. Pues yo busqué un psicólogo y me ayudó mucho. Me habló de Dios y yo logré entender y por él estoy aquí. Y sanó mi alma. Es lo más importante, que sanó mi alma. Y soy feliz. Ahora soy feliz. Ya no guardo resentimientos, no tengo tristeza, no tengo nada. ¿Perdonó a sus papás? Sí, porque también vivieron en un tiempo difícil también, ¿no? Y no tienen. Yo no tengo por qué decirles, eres tú así. Quizás en un momento de arrebato, pues sí les dije, pero ahorita ya. Ahora usted ya entiende. En paz, entiendo la situación de la vida, ¿no? Lindo poder escuchar eso, ¿no? Que usted diga, trabajé en mi alma y sané mi alma, sané mi yo, sané mi interior, ¿no? Y perdoné, ¿no? Creo que cuando uno libera ese perdón, por más que no hayamos sido los culpables, ayuda no solo a la persona que cometió el error, ¿no? Sino a uno mismo, a sanar uno mismo. ¿No? Sí, realmente. Ahora, licenciada, unas palabras para aquellas personas que están escuchando el programa el día de hoy y que me quedó sonando el hecho de que no solamente fueron abandonadas, sino que también abandonaron. Unas palabras para esas personas que igual sienten la culpa de haber abandonado. Bueno, esto que mencionaban sobre el perdón es algo crucial, ¿no? Que no solamente trae bien para la otra persona, sino principalmente para mí. Entonces, el pensar en perdonarme por lo que yo hice es algo que yo necesito hacer, ¿no? En este caso, si yo fui una persona que tomó esa decisión, me equivoqué, a lo mejor no estuvo bien, ok, pero yo necesito perdonarme por eso, porque si yo continúo colocándome más herida, más peso, más todo, no cambia de todas formas lo que ya pasó, ¿verdad? Nada de lo que yo pueda cargar como peso hoy va a cambiar lo que yo ya hice en el pasado.
lo que realmente va a cambiar es qué voy a hacer de aquí para adelante, es empezar a ver hacia el frente que lo que va a hacer que realmente yo pueda cambiar. Bien, ¿qué más hay que agregar, Karina? Ya está todo dicho. Este fue el programa de hoy y esperamos que haya podido tocar a aquellas personas que en algún momento de su vida fueron abandonadas o incluso, ¿no?, dándole este giro a la historia, que en algún momento de tu vida también abandonaste por cualquier motivo que haya sido. Creo que la palabra de hoy es el perdón. Otorgar a terceros el perdón y otorgarte a ti mismo ese perdón para poder seguir adelante. La señora Josefa lo hizo. Hoy es una mujer realizada, una mujer feliz, una mujer que pudo seguir con su vida porque ella otorgó ese perdón y porque también se perdonó a sí misma por todos los pensamientos y todo aquello que sucedió en su vida. Así que empecemos por esto, ¿no? ¿Se dice fácil? Sí. No es tan fácil, pero tomar ese primer paso para poder sanar. Los dejamos igual con nuestro número telefónico si quieren seguir mandando sus mensajes, sus historias, o si quieren platicar con alguna voluntaria del Godlywood Autoayuda, están dispuestas para escucharte. Un beso y un abrazo para todos. Chao, chao.